Hermanos, vamos a encontrar en nuestras Biblias Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, del 1 al 7. La Biblia de la Iglesia es la página 12. Estaba en Efesios. Gálatas 4, del 1 al 7, página 1233. 1233. Gálatas 4, del 1 al 7. Muy bien. Vamos a leer la palabra del Señor primeramente. Yo la leo en voz alta y ustedes escuchan con reverencia y entendimiento su palabra. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice a los Gálatas: también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de recibir la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Amén. La palabra del Señor, que Él la bendiga, y vamos a hacer una oración. Padre, te agradecemos por tu Hijo Jesús, por su persona y su obra perfecta, y también por el Espíritu Santo que actúa en nosotros, vive en nosotros y nos ilumina para entender lo que Jesús hizo y dijo. Y Señor, queremos hoy pedirte, Espíritu Santo, queremos pedirte tu sabiduría para que nos guíes en la exposición y entendimiento de este hermoso pasaje. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amados hermanos, en este tiempo en que celebramos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, existe un riesgo. El riesgo de pensar solo en Belén, en el establo, en el pesebre, en el niño Jesús que nació. Y todo ello está bien siempre y cuando no nos quedemos detenidos allá. Porque toda la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo no se pueden entender separadas unas de otras, sino siempre en unión, en coordinación, porque todo lo que Él hizo desde que nació hasta que subió al cielo tenía un propósito: la redención, la salvación de sus elegidos. ¿Ok? Ese es el riesgo que hay. Y claro, es uno de los riesgos. Otro riesgo es quedarse detenido en las compras, ¿verdad? O en la comida y decir: ¡ay, qué tan ricos estuvieron los tamales, el pozole, las tortas! Y todo ello está bien, pero no nos debemos quedar allí. ¿Para qué nació Jesús? ¿Por qué nació Jesús? ¿Cómo me afecta eso a mí hasta el día de hoy? Y bueno, Gálatas 4, del 4 al 7, nos va a ayudar un poquito a entender eso. ¿Ok? El Señor, el apóstol Pablo más bien, ha demostrado a los Gálatas que la salvación no es por hacer buenas obras, porque nadie puede hacer buenas obras todo el tiempo, y Dios no va a aceptar una vida medianamente buena, por así decir. No, Él quiere una vida perfecta. Y entonces Pablo le ha mostrado a los Gálatas que no es por nuestra obediencia a los mandamientos que nos salvamos, porque no lo podemos obedecer perfectamente, sino es por la fe en la obediencia perfecta ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él nos capacita para hacer buenas obras, porque ya nos salvó, no para ser salvos. Y entonces el apóstol Pablo muestra a los Gálatas, y lo vamos a ver aquí,
como toda la humanidad, tanto judíos como gentiles, viven bajo la ley. Pastor, pero los judíos sí tenían la ley de Dios, pero los gentiles no. Entonces, ¿cómo es que ambos viven bajo la ley? Bueno, recuerden que la ley de Dios ha sido dada por escrito, pero también la ley de Dios la ha escrito ¿dónde? En el corazón, de manera que todos saben que hay un Dios. Se rebelan, otros lo aceptan, otros quieren agradar a este Dios, pero específicamente toda la humanidad, judíos y gentiles, vivimos bajo la ley en ese sentido, en que hasta que no resplandece la luz del Evangelio, cada uno de nosotros queremos salvarnos por medio de nuestras obras. Y entonces inventamos reglas, rudimentos, leyes, mandamientos para salvarnos. Y ese es el problema, ese es el gran problema, que todos vivimos bajo la ley porque hemos hecho de la ley un medio de salvación. Y la verdad es que nadie se puede salvar así, porque otra vez nadie puede obedecer la ley perfectamente. Quien vive así es como un niño, ¿verdad? Es como un niño, dice el apóstol Pablo. Es como un niño que no difiere mucho del esclavo, porque mientras es niño, en el tiempo en que Pablo escribió, mientras era menor de edad, ese niño pues no podía tomar posesión de su herencia, ¿ok? Aunque era el dueño, aunque él era el amo, el dueño de todo, pero legalmente no podía disponer de la herencia. En ese sentido era igual de los esclavos, de los tutores, de los guías que cuidaban de ese niño. Entonces, podemos decir, quien quiera salvarse por medio de su buena conducta, de sus buenas obras, por medio de obedecer la ley de Dios, vive en esclavitud o es un menor de edad, que no puede disfrutar de la salvación completamente, de todos los beneficios de la obra de salvación. Pero la pregunta es, pastor, ¿cómo llegamos a ser mayores de edad espiritualmente hablando? Y es lo que Pablo va a responder. Él nos dice que el que nos saca de nuestra minoría de edad y nos hace mayores de edad espiritualmente hablando es nuestro Señor Jesucristo. Pero específicamente Pablo nos va a mostrar cómo la obra de Cristo no es una obra aislada del Padre ni del Espíritu Santo, sino es una obra en conjunto de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que él empieza diciendo así: cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, ese tiempo en que ahora somos salvos, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, en que ya dejamos de vivir en la esclavitud, en tratar de salvarnos a nosotros mismos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, que llegó a su límite. ¿Cuál tiempo? Bueno, el tiempo señalado por el Padre. Vean cómo dice en el versículo 2: sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahí está hablando de un Padre terrenal, pero ya trasladado a nuestra obra de salvación. ¿Quién determinó el tiempo, el cumplimiento del tiempo? Dios el Padre. ¿Ok? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios en su soberanía determinó que nuestra salvación se iba a consumar cuando nació el Señor Jesucristo hace más de 2000 años. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué en ese tiempo? ¿Por qué no fue en ese tiempo? ¿Por qué no fue antes? Bueno, no podemos meternos en la mente íntima y profunda de Dios. Solamente podemos confesar lo que la palabra dice. Ese fue el tiempo oportuno. Eso quiere decir que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo ya habían planeado en la eternidad cuándo el Señor Jesucristo iba a venir. Nada sucedió por casualidad. Todo estaba perfectamente planeado. Pero vamos a dar algunos puntos para ver tal vez por qué
el tiempo del cumplimiento llegó, valga la redundancia, en esa época o en ese tiempo. Varios historiadores, ¿verdad?, teólogos, predicadores, han sugerido estas tres cosas, vamos a ponerlo así. Primero, que el idioma que predominaba en ese tiempo era el griego, ¿ok? El griego se hablaba en Israel, se hablaba en Roma, se hablaba en todo ese mundo conocido. La gran mayoría entendía el griego. Entonces, fue un tiempo en que Dios envía a su Hijo para que la predicación del Evangelio pudiera llegar a todo ese mundo conocido de allá, porque hablaban un idioma. Es como el inglés ahora, ¿verdad? Es el idioma universal. Uno puede ir a diferentes partes del mundo y te sorprendes de que mucha gente habla inglés, viviendo en países que tienen otros idiomas. Entonces, Dios usa el idioma griego para que el Evangelio se predique en griego a muchas naciones. Primer punto. Segundo punto, ¿por qué fue ese tiempo el cumplimiento del tiempo? Pues porque los romanos habían también conquistado todo el mundo de ese tiempo y habían construido carreteras. Sí, carreteras, caminos que para nosotros los damos por sentado, porque a donde vamos hay carreteras, ¿verdad? Hay caminos y bien bonitos, sin baches ni nada. Pero los que hemos nacido allá en el rancho y hemos crecido, hemos podido ver cuán importante es una buena carretera. Si no hay una buena carretera, pues no se puede transitar, es peligroso, no puede ir uno entre el bosque ahí caminando, ¿verdad? Y en ese tiempo los romanos, al expandir su imperio, habían construido carreteras para que los transeúntes pudieran avanzar, las carretas, carruajes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y en tercer lugar también, porque en ese tiempo los romanos, al conquistar ese mundo de esa región, habían establecido la paz de Roma, así le llamaban. No que todo el mundo estaba en paz, pero sí había cierta paz y seguridad al viajar. Ahora, que Dios tomó en cuenta esos factores para que enviara a su Hijo en ese tiempo, no lo sabemos, pero al menos uno puede darse cuenta de la sabiduría de Dios también, ¿cierto o no? En que Él controla todo el universo. Llegó el tiempo en que el Padre lo había designado, ¿y qué sucedió? Dios envió a su Hijo. Dios se refiere al Padre. Vean cómo la obra de nuestra salvación incluye al Padre y al Hijo. Dios envió a su Hijo. Eso quiere decir que el Hijo y el Padre ya existían juntos antes. Por eso es que el Padre lo envió. Entonces el Hijo, como hemos explicado antes, no empezó a existir cuando nació. Él en su naturaleza divina ya existía. Y esto señala algo importante también, porque generalmente decimos Jesús me ama, y eso es verdad. Jesús me ama y murió por mí, eso es verdad. Pero también me ama ¿quién? El Padre. El Padre me ama con un amor tan profundo que envió a su Hijo para ser mi Salvador. Y recuerden, cuando dice que lo envió, como lo vamos a explicar después, tiene la idea de que lo entregó, lo humilló, lo castigó. La maldición cayó sobre él. De modo que, así como me ama el Hijo, también me ama él. Increíble, ¿verdad? Son aspectos de la obra de Dios, del ser de Dios, que no debemos pasar por alto. Dios envió a su Hijo, sí. Nadie lo obligó, hermanos. Lo hizo por puro amor, por pura gracia. Cuando tú das un regalo, ahora aquí, bueno, pasó la Navidad, ¿no? La hora de abrir regalo, la hora de abrir regalo. Bueno, entonces tú das un regalo y lo puedes hacer por motivaciones malas, pero una persona que ama a sus hijos da regalos, comparte por amor, ¿verdad? Por misericordia. ¿Cuánto más Dios? ¿Verdad? Dios es Padre. Que Él no veía nada bueno en nosotros.
Piensa en tu persona. Piensa cómo eres, tus pensamientos, tu conducta, tu carácter, tu temperamento, todo lo que somos. Pues nos avergüenza, ¿cierto? ¿No? Cuando nos medimos con el estándar de Dios que requiere perfección, nos da pena. Nos da pena, ¿verdad? Pero imagínate que Dios el Padre no tomó en cuenta nada de eso y dijo, voy a enviar a mi Hijo, y no solo para salvarlo, sino para castigarlo a Él, para que por medio de Él, ustedes, nosotros, seamos salvos. Sublime amor. Hay un canto que se llama Sublime Gracia, ¿verdad? La gracia sublime de Dios. Y dice, envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Vean, ahí habla de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que es su nacimiento. Él nació de una mujer. Es bien interesante esta expresión, ¿verdad? Nació de una mujer. ¿Por qué Pablo dice eso? Bueno, hay varias razones, hermano. Rápidamente, porque nació de una mujer es cumplimiento de Génesis 3:15. ¿Lo recuerdan? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Llegó la simiente o el descendiente de la mujer, profetizado, anunciado por primera vez en Génesis 3:15. Hecho de mujer o nacido de mujer, esa es la idea. También es importante porque quiere decir que nació de la Virgen María sin la intervención de un varón. Él nació en su naturaleza humana de María, pero su padre es Dios. No es un ser humano. Recuerden, José llegó a ser su papá adoptivo, porque lo adoptó en su naturaleza humana. Pero Jesús no nació de un padre humano. Fue concebido en el vientre de María por la obra del Espíritu Santo. Hecho de mujer, nacido de mujer, también tiene la importancia de que Él se hizo realmente como tú y como yo. Se hizo verdadero hombre. Tenía un alma verdadera y un cuerpo verdadero. ¿Por qué? Pues porque ofendimos a Dios en nuestra alma y nuestro cuerpo. No fueron los animales ni los ángeles, fueron los seres humanos, y el Salvador tenía que hacerse verdadero hombre. Les vemos la naturaleza humana de Jesús, pero también la naturaleza divina de que ya existía con el Padre. Todo esto es tan importante entenderlo para entender bien la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y además dice que hecho súbdito a la ley, sometido a la ley. ¿Acaso Jesús tenía alguna obligación de estar bajo la ley que Él mismo creó? La ley que Él mismo dio. Él es el Señor de la ley, Él es el legislador. Bueno, ahí entonces vemos la humillación de nuestro Señor por amor a nosotros, que aunque no tenía pecado, fue considerado como un pecador y tenía que seguir la ley de Dios. Él no tenía ninguna necesidad de hacer eso. Todo lo hizo voluntariamente. Se sometió a la ley de Dios. Recuerden, cuando Él nació, a los 8 días fue que circuncidado, ¿verdad? Y luego Él, hablando de su ministerio, fue bautizado, ¿no? Hablando de su ministerio, Él tenía que ir a las fiestas de Jerusalén. Tenía que hacer eso, o sea, todo lo que la ley decía, cuando Él no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Pero otra vez, ahí vemos su humillación por nosotros, para que entonces, al obedecer la ley de Dios perfectamente y al sufrir la maldición de la ley de Dios, nos pudiera redimir, rescatar de la maldición de la ley. Por eso. Y luego dice el apóstol, ¿para qué hizo todo esto? ¿Para qué hizo todo esto? Para redimir a los que estaban bajo la ley. Así es. Para redimir a los que estaban bajo la ley. Cuando Pablo habla de redención, de redimir, se refiere al mundo de los esclavos que había en ese tiempo, hermanos. En ese tiempo, un esclavo podía liberarse de dos maneras. Podía liberarse por sí mismo, trabajando, pagando su deuda, y quedaba libre.
o alguien más podía pagar el precio de su rescate. ¿Ok? Entonces, espiritualmente hablando, delante de Dios, ¿nosotros podemos pagar por el rescate de nuestra vida? No. ¿Podemos salvarnos de la esclavitud por portarnos bien todo el tiempo y después Dios diga, ok, ahora ya eres salvo? No. Alguien tuvo que pagar el rescate, el dinero, para que entonces seamos libres de la maldición de la ley. Y entonces cuando dice para redimir a los que estaban bajo la ley, significa que Jesús mismo fue el precio del rescate. Así lo dice en Mateo 20, 28. Vamos a leerlo. Mateo 20, 28. Dice la palabra del Señor allá. Así. Dice Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mí. Entonces Jesús no agarró dinero del banco y pagó nuestro rescate. Él es el dinero, por así decirlo. Él es el rescate. Él es el precio. Y otra vez, ¿por qué pastor enfatiza tanto eso? Pues por lo que acabamos de decir. Este Jesús es el que ya existía en la eternidad con el Padre. Él es la segunda persona de la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El dueño de todo. El dador de la ley. El que nunca cometió pecado. El que no tenía ninguna imperfección. El que se humilló. Él nos redimió. Así es. Eso es lo que celebramos en Navidad, ¿cierto? La encarnación del Hijo de Dios. Y luego dice, para redimir a los que estaban bajo la ley. Y en el contexto que ya explicamos al principio significa para redimirte, para rescatarte, para salvarnos a los que pensábamos o que no teníamos necesidad de salvación o que nos podíamos salvar por ser tan buenos. Cuando en realidad estábamos bajo la maldición de la ley de Dios. Vean cómo dice allá en Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y luego el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, cuando Pablo dice en Gálatas 4, 5, para redimir, es la misma palabra que dice en Gálatas 3, 13, que nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que sin Cristo, judíos y gentiles, estamos malditos, porque no podemos salvarnos por nuestras propias obras. El único que nos puede rescatar de la maldición, es decir, de la condenación, de la ira de Dios, es el Señor Jesucristo. Solamente. ¿Y la ley, pastor, entonces la hacemos a un lado? No. Ahora la ley ya no la vemos como el medio de salvación, la vemos como el medio de servir a Dios, el medio de gratitud, para vivir conforme a la voluntad del que ya nos salvó. Recuerden la ley de Dios en Éxodo 20. Dios primero salvó a su pueblo y luego les dio su ley. Dios no les dijo, les doy mi ley para que sean salvos. No, ya los había salvado y les dio su ley. Igual, con nosotros, nos salva por medio de la obediencia perfecta de Cristo a la ley. Y entonces nos dice, ahora la ley la van a usar, la van a obedecer como un medio de gratitud y de servicio, no de salvación. Dios no destruye su ley. La ley de Dios es perfecta, santa, etc. Entonces dice, para redimir a los que estaban bajo la ley. Pero ¿cómo los redimió? Pagando el rescate. Y es lo que clarifica Gálatas 3:13. Él se hizo por nosotros, ¿qué? Maldición. A pesar de que obedeció perfectamente la ley de Dios, y ya con eso él no merecía sufrir la ira de Dios, él se sometió a que la maldición de la ley, es decir, el castigo de Dios sobre todos
los hombres cayera sobre él. Eso fue lo que sucedió. Entonces, no somos salvos nada más porque Dios cerró los ojos, los abrió y dijo, ya son salvos. Así la gente entiende la salvación. No, la salvación tiene un precio. El precio más grande de todos. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo maldición por ti y por mí. Nosotros éramos los malditos. Dice la palabra de Dios también que Él con su riqueza nos ha enriquecido, nos sacó de nuestra pobreza. Nos dice que Él fue tratado como un pecador para que nosotros seamos justificados. Por eso el apóstol Pablo dice que Él resucitó para nuestra justificación. Todo a través de Él nos hace limpios, nos hace puros. Es como si hubiésemos obedecido la ley de Dios perfectamente. Pero no fuimos nosotros. ¿Fue quién? Cristo, nuestro Señor. Esa es la verdadera salvación. Ahora, pero la salvación, hermanos, no debemos limitarnos ahí, como decía al principio. No debemos detenernos allá y decir, ok, ya me salvó. Porque entonces la gente lo entiende así, ok, ya me salvó, ahora me toca a mí preservar mi salvación. Y volvemos a caer en la esclavitud, ¿cierto o no? Volvemos a caer en la minoría de edad, porque pensamos que ahora me toca a mí preservar mi salvación por medio de mis buenas obras. Y no es así. Si fuera así, a cada rato perderíamos la salvación. Entonces, la salvación no es solamente que el Señor Jesucristo nos rescató de la esclavitud, sino lo que dice a continuación en el versículo 5, a fin de recibir la adopción de ellos. Así es. Otra vez regresa a la ilustración de la adopción en la antigüedad. ¿Ok? Imagínense, había un padre sin hijos. Y en la ley romana, un padre podía adoptar a un esclavo como su hijo. Y ese hijo, ese esclavo, antes de ser hijo, no tenía nada. Vivía en pura esclavitud. Su vida estaba condenada a hacer eso. Pero en el momento en que el padre firmaba el documento de la adopción, en ese instante el hijo no solamente era rescatado de la esclavitud, sino noten, llegaba a tener un nuevo estado legal, una nueva posición. Llegaba a ser el hijo oficial y heredero de toda la fortuna de su padre. Y con ese documento nadie le podía decir, ya dejaste de ser hijo. Él era el hijo legítimo ante la ley. Eso es lo que Cristo también ha hecho por nosotros. No solamente nos rescató de la maldición de la ley, sino que nos ha adoptado como sus hijos. Legalmente, el Padre dice, a través de mi Hijo Jesucristo, ustedes también son mis hijos, mis hijas. Nadie les podrá quitar ese estado, esa nueva posición. Son míos, pertenecen a mí. Aún cuando sean groseros, aún cuando sean desobedientes, aún cuando seamos malos, aún cuando seamos rebeldes, nuestra posición de hijos adoptados no puede ser destruida. Gloria a Dios. Por eso, porque si dependiera de nosotros, ya estaríamos otra vez allá afuera en el mundo, ¿verdad? Como ya explicamos. Entonces, la salvación es algo hermoso, hermanos. Pero cuando somos adoptados, también recibimos otro regalo bien grande. Recibimos la riqueza de nuestro Padre Celestial. Y aquí Pablo lo dice así. Y por cuanto son hijos, noten, ¿cómo dice Pablo? Por cuanto son hijos. Ese es un nuevo estado legal. Esa es su nueva posición. Ahora son hijos. ¿Cierto o no? Algunos de ustedes han adoptado hijos. ¿Verdad que sí? Nuestra sociedad se ha adoptado hijos. Cuando alguien adopta a un niño o a una niña, ya no debemos hacer distinción entre el hijo biológico y el adoptado. No. Son nuestros hijos. ¿Ok? Nuestros hijos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace.
Él envió a su Hijo eterno y natural. Y cuando a través de Él nos adopta, no nos trata como segundos hijos o como hijos de segundo grado. Nos trata como sus hijos. Por eso Pablo dice ahí, y por cuanto son hijos. Gloria al Señor. Me enfatizo, ¿verdad? Porque de veras cuando lo entendemos decimos, Señor, soy tu hijo, tu hija, por toda la eternidad. Sacrificaste a tu hijo por mí, tal y como soy. Sí, así es. Sublime gracia de Dios, ¿cierto? La gran bondad y misericordia. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Noten, hay dos personas divinas que el Padre envía. ¿A quién envió primero? Al Hijo. ¿Y luego? Al Espíritu Santo. Por eso es que la obra de la salvación es trinitaria: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros no nos afectaría sin la obra del Espíritu. Entonces, lo que Cristo hizo objetivamente está allí realizado para que lo disfrutemos. ¿Qué tiene que suceder? El Espíritu Santo nos tiene que regenerar, convertir, aplicarnos, administrarnos la obra perfecta de Cristo para que abra nuestros ojos. Y entonces digamos, Señor, gracias. Ahora experiencialmente, subjetivamente, puedo sentir y disfrutar mi nueva posición de ser hijo de Dios por la obra del Espíritu Santo. No despreciemos al Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Y dice, y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones, noten esa expresión, a sus corazones. ¿Por qué dice eso? Bueno, lo que pasa es que en la Biblia el corazón es el centro del ser humano. Y eso indica que la obra que el Espíritu hace no es superficial, es profunda, es íntima. Y del corazón mana, ¿qué? Toda la vida. Del corazón sale todo lo demás y afecta a la totalidad de nuestra vida. Por lo tanto, la obra del Espíritu es una que nos afecta en lo más profundo e íntimo de nuestro ser y que se va a irradiar en todos los aspectos de la vida. No es que soy cristiano cuando estoy en la iglesia, pero cuando estoy en el trabajo, aquí no me hables de la Biblia. No, ¿verdad? Eso es dividir lo que Dios ha unido. Toda nuestra vida debe estar al servicio de Dios. Y dice, y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. ¿Por qué Abba y después Padre? Bueno, la palabra Abba es una palabra aramea. Y Jesús, hermanos, cuando vivió en Israel, hablaba hebreo, pero también hablaba arameo, porque ese era el idioma que se hablaba en Israel, no era el hebreo. El hebreo era como el idioma de los expertos, pero el arameo se había convertido en el lenguaje que se hablaba a diario. Y entonces, en arameo, cuando se referían al papá, podían decir padre o podían decir Abba. Pero Abba se usaba dentro de un contexto de mucha intimidad y comunión. Es como los niños, ¿verdad? Cuando te dicen papi o pa, ¿verdad? Te pueden decir padre, madre, ¿verdad? Yo a mi esposa le digo en la casa, madre, sí, le digo, madre, ¿no? Pero es formal, ¿no? Es formal. Creo cuando alguien dice, mami, ma, ¿no? Mamita, ¿no? Denota, no solamente que es lenguaje de los niños, sino denota intimidad, denota cercanía, denota confianza. Y hermanos, tan hijos del Padre somos que llegamos a tener ese grado de intimidad. Eso me vuela la cabeza, de verdad. O sea, de verdad, si lo entendemos, este es el punto, si lo entendemos y pidamos al Espíritu Santo que leamos más la Biblia para entender lo que el Dios Trino ha hecho por nosotros, por medio de su Hijo podemos decirle,
papi, papá, respetuosa, a un grado tal de intimidad y de comunión que no te rechaza, a pesar de que sabe todo lo malo que somos y que hacemos. Ay, me quedo sin salida. Eso es la obra de Cristo, la obra del Dios Trino. Eso celebramos en la Navidad. ¿Se dan cuenta? Lo profundo de la obra. Abba Padre. Por eso es que termina Pablo diciendo, así que como conclusión, ya no eres más siervo esclavo. Vean, ya no eres más siervo esclavo. ¿Por qué? Porque en el contexto de Gálatas, aunque ya eran cristianos, vivían todavía como esclavos. ¿En qué sentido? En que querían seguir salvándose o preservando su salvación por medio de sus propias obras, por medio de su propia obediencia a la ley de Dios. Recuerden que la línea es bien delgadita. Es bueno obedecer la ley de Dios, es bueno hacer buenas obras, pero cuando lo haces como un medio de salvación, ya caíste otra vez en la esclavitud. Por eso Pablo en Gálatas 5:1 dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de servidumbre o de esclavitud. Hermano, siendo cristianos podemos ser esclavos cuando queremos agradar a Dios por nuestras propias obras, aparte de la obra de Cristo. Por eso es que tanta gente en las iglesias evangélicas que batallan porque dicen, ya perdí mi salvación. No es cierto, nadie puede perder su salvación, nadie puede perder su estado legal de hijos adoptivos de Dios, porque Él ya lo declaró, ya lo firmó, por así decirlo. Ahora, que no lo vivimos y no lo experimentamos es otra cosa. Y Dios nos puede castigar y disciplinar duramente por no vivir como Él quiere. Pero por su gloria y por su gracia, por el honor de su nombre, los que son elegidos nunca perderán su salvación. Eso es lo que celebramos en Navidad, entre otras cosas. Solo de ese parte tan hermoso y bello de Gálatas 4, del 4 al 5. Amén. Señor, gracias por tu palabra, que eres bueno y misericordioso con nosotros, al darnos todo lo que necesitamos para nuestra salvación en tu Hijo Jesucristo. Perdona, Señor, cuando te ofendemos y nos olvidamos de ti. Gracias porque tú, como nuestro Padre, nunca te olvidas de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy hermanos, vamos a continuar con la santa.